Bien, amada Iglesia del Señor, paz a vosotros, hermanos. Es un privilegio que el Señor nos permita, hermanos, estar en esta preciosa tarde. Hemos cantado al Señor, nos hemos gozado, hermanos, y qué maravilloso es aprovechar el tiempo que el Señor nos permite, hermanos, el estar acá en este lugar. En esta tarde, hermanos, vamos a tener un precioso tema, un mensaje, hermanos, que sin duda el propósito de Dios es transformar nuestras vidas. Y siempre que el Señor habla, hermanos, es porque Él tiene un propósito para nosotros. Quiero invitarles, hermanos, que vengamos en oración. Por favor, hermanos, de rodillas, el que tenga, hermanos, su salud en condiciones, el que no, hermanos, como su condición se lo permita, oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permites la oportunidad de estar en esta tarde. Te hemos alabado, Señor, a través de las alabanzas. Ahora queremos alabarte a través de la oración, bendito Dios. Y queremos rogarle primeramente, Padre, el perdón por nuestros pecados. Que perdone, Señor, todas aquellas cosas que hacemos desagradables delante de tus ojos. Bendito Dios, hay cosas que hacemos quizás no porque queramos, bendito Padre, sino porque el pecado que mora en nuestros miembros nos lleva a hacer cosas que no queremos, bendito Dios. Y es por eso, Padre, que no nos justificamos delante de ti, sino, Señor, que reconocemos que te fallamos, pero también reconocemos, Dios nuestro, que tú, bendito Padre, tienes todavía el perdón para nosotros mientras estamos en la gracia. Hoy, Señor, queremos hablar tu palabra. Queremos estudiar, Señor, un hermoso mensaje que tú me has regalado primeramente a tu siervo, Señor. Ahora permite, Padre, que pueda compartirlo con tus hijos y que juntos podamos edificarnos en el estudio de tu palabra. Dios nuestro, habla a nuestra mente, habla a nuestros corazones, habla en lo antiguo, bendito Dios, y enséñanos, bendito Padre, la santidad que necesitamos. Señor, aparta de nosotros toda distracción y bendice, Dios nuestro, desde ya tu palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amados hermanos, tienen, hermanos, la voluntad de sentarse. Por favor, hermanos, quiero que reconozcan sus lugares para que podamos estudiar, hermanos, la palabra del Señor. Y en esta tarde, hermanos, quiero referirme a varios textos de la palabra del Señor, hermanos. Y uno de ellos, hermanos, se encuentra en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 5, verso 27. Lucas capítulo 5, verso 27, si lo tenemos, hermanos, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y el verso 28 dice: y dejándolo todo, ¿qué hizo, hermanos? Se levantó, dice, y le siguió. Quiero decirles, hermanos, que bendecimos al Señor porque Dios, hermanos, siempre sigue llamando. Dios siempre sigue llamando a aquellos que han de ser salvos. Dios siempre sigue llamando a aquellos que han de heredar la vida eterna. Pero también, hermanos, quiero decir que bendecimos a Dios porque Él nos ha hecho un llamado especial a nosotros. Amén, hermanos. El Señor nos ha hecho un llamado muy particular. Y por la gracia de Dios es que estamos en este lugar. Amén, hermanos. Por su misericordia, porque Él nos llamó y nosotros le respondimos. Estamos acá, hermanos, en este lugar. Pero independientemente de que Dios ya nos haya llamado a nosotros, quiero decirle, amada iglesia, de que Dios no se cansa de seguir llamando a su iglesia. ¿Lo creemos, hermanos? Dios siempre sigue llamando a su iglesia porque, hermanos, Dios conoce que nosotros necesitamos cambios constantes en nuestras vidas espirituales. Él conoce, hermanos, que nuestra condición
es de pecado y que siempre le fallamos. De una o de otra manera, siempre ofendemos al Señor. Y en esta tarde, hermanos, quiero titularle a este mensaje: un llamado de Dios. Ese es el título que vamos a reflexionar, hermanos, un llamado de Dios. Pero en este llamado de Dios, quiero decirles que vamos a encontrar 5 aspectos que tiene el llamado de Dios. Y para ello quiero llevarlos, hermanos, a que me acompañen al libro del profeta Isaías. Isaías, hermanos, es un joven que habla, hermanos, acerca de la cautividad del pueblo de Judá, hermanos. Isaías es un profeta que profetiza o que habla al reino del norte, pero que hoy, hermanos, nos quiere hablar a nosotros. Se encuentra, hermanos, en el capítulo 40 de Isaías. En el capítulo 40, hermanos, vamos a meditar en todo el capítulo completo que hay acá, hermanos, pero lo vamos a hacer de manera, hermanos, alternados. Y quiero que leamos el primer verso, hermanos, si lo tienen, por favor, hermanos. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vamos a detenernos allí, hermanos. Acá, hermanos, en el capítulo 40, si ustedes han leído, hermanos, el libro completo del profeta Isaías, en el capítulo 40, hermanos, se gira diferente la historia. Ya, hermanos, del capítulo 39 en adelante, el escritor, hermanos, hace un enfoque acerca, hermanos, de la llegada del Mesías, acerca, hermanos, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero en esta parte, hermanos, Isaías le está hablando a un pueblo que está en una cautividad. Algunos escritores, hermanos, de las escrituras dicen, hermanos, que este texto no fue escrito por Isaías el profeta, ya que fue escrito, hermanos, dice 150 años después de Isaías aproximadamente, y se le llama, hermanos, al escritor de los capítulos 40 al 66, le llaman, hermanos, el segundo Isaías, que posiblemente es otro que escribió. Pero independientemente de quién haya escrito, hermanos, estos capítulos, el mensaje es el mismo, ¿o no, hermanos? El mensaje tiene el mismo propósito y tiene, hermanos, el mismo objetivo. El primer llamado, hermanos, que quiero mencionar en esta tarde, en estos versos que hemos leído, tiene que ver, hermanos, con que Dios llama a su iglesia a una reconciliación. Dice el verso que tenemos en consideración, el verso 1: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué maravilloso es, hermanos, porque en el contexto que se escriben estas palabras, Judá, hermanos, está en cautividad en Babilonia. Hay un salmo, hermanos, que dice que los tenían en cautividad, dice que les pedían que cantaran al Señor. Y dice que ellos se sentaban junto a los ríos de Babilonia y ahí se ponían a cantar, hermanos, al Señor. Pero la cautividad, hermanos, fue consecuencia de la rebelión del pueblo de Judá. No fue porque Dios quiso, sino, hermanos, porque Judá insistió y consistió siempre en vivir una vida desordenada. Es por eso, hermanos, que son llevados cautivos en Babilonia, hermanos, y su liberación fue, hermanos, dice, cuando
el rey Ciro el Grande dice que emitió un edicto permitiendo de esa manera que los judíos regresaran a Jerusalén alrededor del año 538. Este primer llamado, hermanos, que el Señor nos quiere hacer a nosotros es un llamado a la reconciliación. Es maravilloso, hermanos, cuando nosotros leemos lo primero que dice el verso. Y lo primero que Dios desea para la iglesia es consolar a su iglesia. Dios quiere consolarnos en esta tarde. Pero también Dios quiere, dice, hermanos, hablarnos al corazón. Que nuestro tiempo, dice, que es, hermanos, ¿cómo está nuestro tiempo? Que nuestro tiempo, dice, es ya cumplido. O sea, hermanos, acá hay un tiempo profético. Este es un tiempo profético donde dice, hermanos, que el tiempo es ya cumplido, que su pecado ha sido perdonado. ¿Han sido perdonados nuestros pecados, hermanos? Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Pero en esta tarde, hermanos, Dios quiere que nosotros tomemos, dice, las cosas en serio, que busquemos la sana doctrina, que dejemos de pecar, porque estos tiempos son de cumplimientos proféticos. ¿Cuánto lo creen, hermanos? El tiempo que estamos viviendo son tiempos proféticos. Pero estamos, hermanos, viviendo un tiempo donde tenemos oportunidad de reconciliarnos con Dios. Hay alguien que ha dicho: lo que yo cometí no tiene perdón. El pecado que yo cometí, ni Dios lo perdona. ¿Será verdad, hermanos? Estamos en el tiempo donde Dios llama a la iglesia a una reconciliación, donde Dios quiere hablar al corazón de nosotros, donde Dios quiere que nosotros, hermanos, dice, tomemos las cosas en serio, que nosotros busquemos la sana doctrina, y no podemos ver la salvación sin el arrepentimiento. ¿O sí, hermanos? ¿Se puede ver la salvación sin el arrepentimiento? No, hermanos. Si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, no hay salvación. Y una de las características de la doctrina de Cristo, hermanos, es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es algo maravilloso, hermanos, que Jesús hace mediante la cruz. Estamos en los tiempos de restauración, donde Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar todas aquellas cosas que a sus ojos son desagradables. Este tiempo se le llama el tiempo ¿de qué, hermanos? El tiempo de la gracia. Es un tiempo, hermanos, para que podamos nosotros hacer las cosas mejores y que nos pongamos a cuenta con Dios. La gracia está abierta, hermanos, para perdonar todos nuestros pecados. Porque nosotros, como creyentes, como iglesia, como hijos de Dios, ¿pecamos o no pecamos, hermanos? De una o de otra manera pecamos ante los ojos de Dios. Y no debemos nosotros, hermanos, de sentirnos excluidos del reino, porque aún estamos entre los vivos. Aún estamos, hermanos, en el momento cuando Dios puede restaurar nuestras vidas. Hay algo muy importante, hermanos, que quiero mencionar, y es que si nosotros solamente buscamos la doctrina y buscamos leer la palabra de Dios, es decir, nos volvemos lectores de la Biblia, pero no tenemos a Cristo en nuestras vidas, nos vamos a volver expertos en la doctrina, nos vamos a volver expertos en la Biblia, pero tristemente sin amor y sin el temor de Dios. Hay personas que se saben la Biblia, hermanos, como decimos, al derecho y al revés. Eso es muy bien, hermanos. Hay miembros que tenemos los 15 puntos de fe, los 15 puntos de la doctrina, hermanos, aquí en la mente. Y le preguntamos: hermana, ¿cuál es el punto número 1? Y nos lo dicen, hermanos. Y eso es muy importante, pero quiero decirles, hermanos, de que si nosotros no tenemos el amor y el temor de Dios en nuestros corazones, de nada sirve.
porque lo principal, hermanos, en nosotros es el temor a Dios. Me llamaba la atención, hermanos, una investigación que hacía, y dice, hermanos, que en Japón hay una técnica, pueden investigar, hermanos, que se llama la técnica del kintsugi. Esta técnica, hermanos, es una antigua práctica sobre la reparación de cerámicas quebradas. Pueden investigar, hermanos, cuál es el trabajo, cuál es la función de esta técnica. Y dice, hermanos, que el objetivo es de reparar todas las vasijas cerámicas que se quiebran, hermanos. Ese es el nombre, kintsugi. Y los expertos, hermanos, unen todas las piezas que se han quebrado y hacen un trabajo, hermanos, que al final queda la cerámica intacta. Y quiero decirle, amada iglesia, en el nombre del Señor, que eso es justo lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Lo creemos, hermanos? Dios quiere restaurar, Dios quiere que nos reconciliemos, Dios nos quiere, hermanos, restaurar cada día. Y cada día que nosotros venimos a este lugar, nuestro objetivo tiene que ser parecernos más al Señor. Ese tiene que ser nuestra meta. Que si venimos cargados, hermanos, por alguna culpa, que si tenemos en nuestra mente o en nuestros corazones algún pecado que no nos deja dormir. ¿Hay pecados ocultos, hermanos? Hay pecados ocultos. Puede que tengamos pecados ocultos ante la sociedad, pero ante Dios son ocultos los pecados. No hay pecados ocultos. Pero por eso, hermanos, no vamos a juzgar, porque Dios hoy nos hace un llamado a que nos reconciliemos con Él. Es el momento oportuno, hermanos, para que nosotros nos reconciliemos con el Señor. El siguiente llamado, hermanos, es que Dios nos llama ¿a qué, amada iglesia? Creo que por allá lo tenemos, hermanos. El segundo llamado es que Dios nos llama a la santificación. Quiero que lean conmigo, hermanos, el verso. Quiero que leamos del verso 4, hermanos, por favor. El verso 5 del mismo capítulo que tenemos, hermanos. Dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dice: entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿qué pasó, hermanos? La boca de Jehová, dice, lo ha hablado. No podemos tener la santificación sin antes reconciliarnos con Dios. No puede haber reconciliación, no puede haber santificación si antes nosotros no reconocemos nuestros pecados. En esta parte, hermanos, hay un juego de palabras. Si ustedes ven el texto, hermanos, que dice: todo valle sea alzado, hermanos. Cuando hablamos, hermanos, en esta parte de que todo valle sea alzado, hermanos, en un sentido espiritual, hermanos, es que Dios levantará y consolará a todos los deprimidos y humildes. Y la siguiente parte dice, hermanos: y bájese todo monte. En esta parte, hermanos, es que Dios quiere, dice, hermanos, un camino de rectitud. Y aquí, hermanos, está el reto para nosotros. Aquí está la confrontación. ¿Qué tipos de valles hay en nuestras vidas que no nos dejan servirle al Señor como Él quiere? ¿Qué tipos, hermanos, como dice el texto, qué tipo de vida, hermanos, estamos llevando en el camino del Señor? Y lo torcido, dice, se enderece, y lo áspero se allane. En esta parte, hermanos, cuando dice todo monte bájese, oiga bien esa expresión, todo monte bájese, quiere decir, hermanos, en términos generales, que se refiere a la necesidad de humillar el orgullo que hay en nosotros y eliminar los obstáculos que impiden que Dios viva en nosotros. A veces tenemos orgullo en nosotros, ¿o no, hermanos?
Y es necesario que en esta tarde se bajen esos montes, que se baje el orgullo que hay en nosotros, que se baje, hermanos, toda la vanagloria de la vida. En esta tarde, hermanos, el Señor nos quiere decir que debemos de santificarnos, pero para llegar a la santidad, hermanos, tienen que bajarse todos esos montes que están en nosotros, cuyo sentido espiritual, hermanos, es todo aquella malicia que el hombre por naturaleza tiene en su vida. Dice, hermanos, la siguiente parte, dice, y lo áspero se allane. Es decir, hermanos, todo aquello que nosotros nos hace áspero ante Dios. ¿Qué pasa con eso, hermanos? Dice que tiene que allanarse, tiene que alinearse. Tenemos que dejar, hermanos, todo aquello que a veces en nuestras vidas decimos, no, es que así soy yo y a mí nadie me cambia. Esta es mi vida y yo la vivo como yo quiero. ¿Quién ha hablado estas palabras, hermanos? Porque la boca de Jehová, dice, lo ha hablado. ¿Será que tenemos orgullo, hermanos? ¿Será que la vanidad de la vida aún, hermanos, está en nosotros? Y algo, hermanos, que no puedo pasar por alto, y es que a veces, hermanos, tenemos conceptos bíblicos errados. Y fíjense que a veces, hermanos, cuando hay conceptos bíblicos errados, a veces llegamos hasta contender con nuestro hermano. No, es que la Biblia dice esto y yo lo entiendo de esta manera y así me lo enseñaron y de ahí nadie me saca. ¿Es de un cristiano eso, hermanos? No, hermanos. Dice que debemos nosotros de quitar todos los conceptos bíblicos que son errados, hermanos. Y debemos nosotros, dice, de buscar lo que en realidad dice la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios dice, hermanos, que a la palabra no podemos quitarle y tampoco podemos ponerle. Y qué triste es, hermanos, discutir con alguien que se cierra en un texto de la Biblia y lo cree a como él dice. Es difícil de sacarlo de ahí, hermanos. Es duro sacarlo de ese punto. Y a veces, hermanos, hay otro problema, que a veces, hermanos, dice que estos conceptos cerrados que tenemos, hermanos, a veces no son nada más y nada menos que una arma para justificar nuestras rebeliones. Dice, hermanos, que lo áspero es el pecado. Lo que menciona el texto, hermanos, en esta parte, y lo áspero también tiene que ver, dice, con el pecado, la arrogancia. Y en esta tarde, amada iglesia, Dios quiere que eliminemos todo eso, que abramos el corazón y lo cantamos y decimos, Señor, habla a mi alma. Y cuando el Señor habla a el alma, hermanos, a veces la palabra de Dios llega tan dura que decía el profeta Jeremías que la palabra de Dios era como el martillo, que es aún, hermanos, comparada como el fuego, la palabra de Dios. Porque solo viviendo en santidad, hermanos, entonces vamos a aplicar el tercer paso. Y el tercer paso, hermanos, que quiero mencionar con ustedes es, hermanos, que somos llamados a proclamar el Evangelio. ¿A cuántos nos gusta llevar el Evangelio? ¿A cuántos nos gusta, hermanos, ir a predicar el Evangelio? Lean conmigo el verso 6 al verso 8, hermanos, del mismo capítulo, el cual dice de la siguiente manera: voz que decía, da voces, y yo respondí. Oiga bien, hermanos, lo que pregunta el profeta. ¿Qué tengo que decir a voces? Pregunta el profeta, y le responde la voz de Dios, que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿cómo es, hermanos? Permanece, dice, para siempre. El tercer llamado, hermanos, tiene que ver con
que somos llamados a pregonar o a proclamar el Evangelio. ¿Qué error más grande es proclamar algo que ni nosotros entendemos? ¿Se entiende esa expresión? Qué triste es proclamar algo que no entendemos todavía. Y el profeta hace una pregunta y le dice: ¿qué tengo que decir? ¿Le han preguntado ustedes a Dios qué tenemos que decirle a las personas que no conocen del Señor? ¿Le hemos preguntado a Dios cuál es el mensaje o las palabras que necesitamos llevar? Porque la iglesia, hermanos, es llamada también a predicar el Evangelio, pero un Evangelio puro. Un Evangelio, hermanos, donde no le vamos a quitar y tampoco le vamos a poner. Dice, hermanos, que es necesario que nosotros vayamos y le digamos a las personas que todos nosotros somos hierba. ¿Qué quiere decir esta expresión, hermanos? Es decir, la mortalidad y la debilidad del ser humano. ¿Somos eternos nosotros, hermanos? ¿Quién es el único eterno? Nuestro Padre, junto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y acá, hermanos, el profeta menciona y dice: da voces. Es decir, hay la necesidad de ir, pero dice el profeta: ¿pero qué voy a decir? Bueno, tú vas a decir que toda carne es hierba. Vas a decir que toda su gloria es como la flor del campo, que la hierba se seca y se marchita su flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece, dice, hermanos, para siempre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el único que es eterno es Dios y su palabra. Pero nosotros, amados hermanos, somos como el campo. Y es necesario entonces que nosotros proclamemos el Evangelio, pero también, hermanos, dice que somos llamados a proclamar la sana doctrina. Bueno, va a decir el hermano: entonces ahora sí voy a ir a pelear allá afuera y les voy a ir a decir de que esto no se come y les voy a ir a decir del que el sábado. No, hermanos, el Señor no nos manda a pelear. No vamos a ir a discutir de la doctrina. Vamos a ir a decirle a las personas que es necesario venir a los pies de Cristo, porque hoy estamos y mañana no estamos. El siguiente paso, hermanos, se le va a dar acá en la casa del Señor. Cuarto llamado, hermanos, tiene que ver con que somos llamados a conocer la grandeza de Dios. Y en este punto, hermanos, es muy importante lo que vamos a ver. Quiero que vayan conmigo al verso 18. Somos llamados, hermanos, también a reconocer, a conocer la grandeza de Dios. El verso 18 hace una pregunta, hermanos, muy preciosa, y dice: ¿a qué pues haremos semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Dice, hermanos, que nosotros somos llamados a conocer la grandeza de Dios. ¿A qué vamos a ser semejante a Dios? ¿A quién vamos a comparar a nuestro Dios? No podemos compararlo con nadie, porque Dios es único, Dios es eterno, Dios, hermanos, es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios, hermanos, es el Todopoderoso, y podemos estudiar todos los atributos que tiene Dios. Y nuestro Dios, hermanos, no se compara con nadie. Cuán importante, hermanos, es tener un concepto claro de Dios. Y qué triste, hermanos, es tener un concepto errado de Dios. Hay personas que tienen conceptos errados de Dios. Y nosotros debemos, hermanos, de tener conceptos bien claritos de quién es Dios. Dios ama a todo aquel que comete pecado, pero Dios aborrece el pecado. Dios, hermanos, es amor, pero también es un fuego consumidor. Dios, hermanos, es
grande en misericordia, Dios es lento para la ira, hermanos, pero también Dios, hermanos, no puede pasar por alto el pecado. Dios no está de acuerdo, hermanos, con aquella persona que insiste, hermanos, en vivir pecando, porque la grandeza de Dios, hermanos, es pura. Dios es santo y somos llamados también nosotros a vivir en santidad. Dios es soberano, Dios es poderoso, y a través, hermanos, de todo eso, de su grandeza, hermanos, leamos el verso 13 y el verso 12. ¿Quién enseñó, dice, al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿A quién de nosotros le ha pedido consejo Dios, hermanos? A mí no me ha pedido consejo. Y estoy seguro, hermanos, que a ninguno de nosotros. Porque Dios, hermanos, dice en el verso 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O a quién, dice, le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién le pide consejo Dios, hermanos? Dios no necesita consejos de nadie. Porque Dios, hermanos, todo lo puede, todo lo sabe, hermanos. Y el verso 12, un poquito atrás, hermanos, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas, dice, los collados. Es tan grande la grandeza de Dios, hermanos, que dice este texto que en el hueco de su mano dice que Él midió las aguas. ¿Puede un ser humano tener esa capacidad? ¿Puede alguien tener esa capacidad, hermanos? Dice, hermanos, de que con el dedo, dice, hermanos, juntara, dice, el polvo con 3 dedos. ¿Puede alguien juntar todo el polvo con 3 dedos, hermanos? Y dice el verso, hermanos, sigue diciendo: y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. El verso 15: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo, dice, polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas, ¿como qué, hermanos? Como el polvo. Hermanos, la grandeza de Dios es increíble. La grandeza de Dios, hermanos, es grande. Es tan grande, hermanos, que aún en medio de su grandeza, desde los cielos, hermanos, donde Dios está en su trono, no se olvida de nosotros. Esto lo podemos comprobar en el verso 10, hermanos, y el verso 11. He aquí, dice el Señor, he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aún, amada iglesia, con todo el control que Dios tiene del mundo, porque Dios controla todo, Dios gobierna todo, tanto que las naciones, dice, hermanos, que Él las desaparece, dice, hermanos, como las islas. Aún con toda esa grandeza de Dios, Él no se olvida de sus pequeños. Él está cuidando a su iglesia. Es por eso que somos llamados, hermanos, a conocer la grandeza del Señor. Somos llamados, hermanos, a que nosotros reconozcamos que como pastores nos anima en los momentos tristes y adversos de nuestras vidas a los corderos. ¿Quiénes son esos corderos? ¿Quiénes son esos corderos que el Señor cuida, hermanos? Dice que
Los corderos representan a los creyentes más débiles en la fe, a los jóvenes en la fe. Dice que a ellos los recoge en sus brazos y los lleva ¿a dónde, hermanos? Junto a su pecho. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es Dios que nos agarra, que nos abraza, hermanos, en los momentos difíciles de nuestras vidas y nos lleva, hermano, junto a su pecho. Esto indica, hermanos, dice que aunque nosotros seamos vulnerables, Dios está ahí, hermanos, con nosotros y pastoreará suavemente, dice, a las recién paridas. Esto indica, hermanos, que los más pequeños son cargados y protegidos directamente. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que ya no tienen la fuerza para seguir el camino por sí solo. ¿Podemos seguir el camino por sí solo, hermanos, el camino de Dios? No, hermanos. Hay muchas adversidades, hay muchas pruebas en la vida, hermanos. Estas recién paridas, hermanos, dice que son aquellos que están en una etapa de gran demanda, así como las madres con sus hijos pequeños o personas que enfrentan grandes desafíos, que necesitan un acompañamiento suave y paciente en todo el caminar cristiano. Amados hermanos, somos llamados a que reconozcamos esa grandeza de Dios. Y quinto y último llamado, hermanos, somos llamados a continuar en el camino de la fe. Quiero que vayan conmigo, hermanos, al verso 28 hasta el verso 31 de la misma lectura que tenemos, hermanos. Somos llamados a continuar en el camino de la fe. Hoy Dios nos está llamando a continuar en el camino de la fe. ¿Hay alguien entre nosotros que ya no quiere continuar, hermanos? ¿Hay alguien entre nosotros que se ha sentido abandonar el camino de la fe? Porque ya no soporta las pruebas, porque está, hermanos, desanimado. Hoy el Señor, hermanos, quiere invitarnos a continuar en el camino de la fe. Leamos el verso 28 hasta el verso 31. Dice así, hermanos: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Oiga, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dice que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. ¿Qué va a pasar, hermanos? Y no dice, se fatigará, hermanos. Hoy el Señor en esta tarde quiere renovar nuestras fuerzas. Allá, hermanos, en el exilio había jóvenes. Por eso es que acá el profeta menciona a los jóvenes, porque habían jóvenes que estaban, hermanos, en el exilio y estaban siendo oprimidos, estaban siendo, hermanos, ellos por el gobierno de Babilonia. Estaban los jóvenes, hermanos, trabajando fuerte, y entonces es por eso que el escritor usa esta palabra y dice: los jóvenes, los muchachos se fatigan y los jóvenes flaquean. Hoy el Señor, hermanos, quiere renovar esa fuerza, y el profeta usa el ejemplo de los jóvenes, hermanos, porque el joven es el que tiene más fuerza. Pero dice, hermanos, que el joven es el que tiene más energía. Él es la vitalidad de su fuerza, y el texto lo dice, hermanos, que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y dice, hermanos, que el escritor usa esta palabra, hermano, para ilustrar que incluso la máxima capacidad humana tiene sus límites y puede fallar. Aún los jóvenes, nosotros, podemos en algún momento sentirnos desanimados. Esto, hermanos, enfatiza la autosuficiencia y advierte en confiar en la propia
Advierte, dice, en confiar en la propia fuerza o vitalidad. No debemos de confiar en nuestras fuerzas. En nuestras propias fuerzas no debemos de confiar. Y en el verso 31, hermanos, está la palabra clave de la conclusión, que dice, hermanos, de que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Aquellos hermanos que conocen de aves, no sé cuánto han estudiado, hermanos, o han visto programas del reino animal, hermanos. Yo, hermanos, he identificado 3 tipos de aves. Y hay una, hermanos, que solo aletea. ¿Cuál es esa, hermanos? ¿Saben cuál es el ave, hermanos, que solo aletea? Hermanos, esa ave, hermanos, es el colibrí. El colibrí, hermanos, dice, según hermanos, la ciencia dice que el colibrí, hermanos, dice que aletea 80 veces por segundo. ¿Cuántos han visto un colibrí, hermanos? Y miren cómo mueven sus alas, hermanos, por segundo. 80 veces por segundo, hermanos, dice que el colibrí mueve sus alas. Pero ¿saben cuál es el problema del colibrí, hermanos? Que él no se mueve. Él aletea en un solo lugar. Y dice, hermanos, de que hay otra ave que solo planea. Oigan bien, hermanos. Hay otra ave, dice, que solo planea. Y esta ave, hermanos, que solo planea es la gaviota. Investiguen, hermanos, ¿por qué la gaviota solo planea, hermanos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la gaviota es una ave, hermanos, que no mueve sus alas. Ella se deja llevar y se deja mover por el viento. Qué triste es un cristiano que se deja mover por cualquier viento de doctrina, hermanos. Qué triste es un creyente, hermanos, que si le hablan del domingo, dice que sí. Si le hablan, hermanos, de cualquier doctrina, el creyente dice sí. Pero el creyente, hermanos, dice que no se compara ni con el colibrí, ni con la gaviota. En este texto, hermanos, el creyente se le compara ¿con qué, hermanos? Con el águila. ¿Por qué, hermanos? Porque el águila dice que es la única que tiene el poder de elevarse por encima del aire. El águila, hermanos, es la única que trasciende por encima de la tormenta. Y a eso somos llamados nosotros. A volar, hermanos, por encima de las tormentas, a volar por encima de todos los desafíos de nuestras vidas. Cuando el creyente, hermanos, se deja llevar por el Señor, va a correr, va a caminar, pero no se va a fatigar. Va a correr, dice, no se va a cansar. ¿Por qué, hermanos? Porque está confiado en el Señor. Debemos de esperar en el Señor, amados hermanos, y dejarnos ser revestidos por su poder. Una vez que seamos llenos de su fuerza, dice el texto, que vamos a correr, vamos a caminar, pero con fuerza del Señor. ¿Lo creemos, hermanos? Quiero que se pongan de pies, hermanos, por favor. Recordemos, hermanos, que somos llamados a continuar en el camino de la fe. Una correcta visión de Dios, hermanos, nos dejará la impresión de la necesidad que necesitamos depender de Dios. Hay una expresión que dice: ¿quiere romper el corazón de Dios? Sea ingrato, sea desobediente, viva en pecado, haga lo que su instinto de pecado le dice, si quiere romper el corazón de Dios. Pero quiere agradar el corazón de Dios, sea obediente. Busquemos la santidad y sobre todo, hermanos, dejemos que Él sea todo en nuestras vidas. Quiera Dios bendecir su palabra en nuestros corazones, y paz a vosotros, hermanos.